Carlos Rabascal Salazar, precandidato presidencial, es un empresario guayaquileño, ingeniero comercial por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, consultor político, candidato a vicepresidente de la República en 2021, ex docente universitario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, precandidato presidencial 2025 por Centro Democrático, entre otros cargos y experiencias. Es nuestro invitado esta mañana. Ingeniero, gracias por conversar con la defensa. Blanca Moncada y Mercy Castro estarán justamente el día de hoy dialogando con usted. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Blanca y Mercy Angélica. Muchas gracias por esta invitación. Creo que estoy debutando con ustedes en el medio, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Lo hemos querido hace mucho tiempo en este espacio. Carlos, gracias por aceptar la entrevista. Es importante para nosotros completar toda la plantilla de precandidatos que existen y, bueno, en su caso ya candidato mencionado. Y, bueno, particularmente, en serio, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Mercy. Así es, bueno, y de hecho hemos estado combinados, todos estamos oscuros el día de hoy, pero quiero iniciar justamente con este tema y luego vamos ya a lo que lo impulsa nuevamente a desafiar o a intentar desafiar las urnas. Este vaivén del gobierno nacional que precisamente se incrementa el IVA, si bien todavía no está en vigencia, pero sin embargo ya da se vuelve un tanto blando, ¿no? Para lo que es el feriado de Semana Santa, bajarlo del 12 al 8%. ¿Cómo ve esta ruleta de subir, bajar, mantener en este tiempo sí, luego no? ¿Qué tan beneficioso y qué tan estable puede ser para dar justamente un poco de respiro a nuestra economía? A ver, comencemos por el principio. Gracias por la pregunta, Mercy Angélica. El tema del gobierno nacional es un tema que aparentemente se ha vuelto monotemático. El gobierno nacional piensa que la reactivación del país pasa tan solo por los temas fiscales y no por la reactivación económica ni la reactivación productiva. Es evidente que hay un tema de déficit fiscal bastante importante que hay que resolver, pero no solamente podemos pensar que se lo va a resolver metiéndole la mano a los bolsillos de los ecuatorianos. La manera de resolverlo tiene que ir de la mano en el tema de una gran reactivación económica, una gran reactivación productiva para generar trabajo. El Ecuador no crece en la economía desde hace 6 años y el no crecer en la economía significa disparar la pobreza y disparar el desempleo y evitar que la inversión venga al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer aquí es una combinación entre lo fiscal y lo económico. Pero no podemos solo fijarnos en lo fiscal, porque lo fiscal, en términos de incremento del IVA, se deriva a una regresión de la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Cada punto de aumento del IVA representa $500 millones. 3 puntos representan 1.500 millones. Permítame entonces ponerle un ejemplo, Mercy Angélica y Blanca y la audiencia de la defensa. Supongamos que esos 1.500 millones fueran de la defensa, ¿verdad? Y que la defensa, hoy, esos 1.500 millones lo tenía presupuestado para inversión, para pagar sueldos, para crecimiento del medio, para renovar tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no los va a tener, porque esos 1.500 millones el Estado se los saca, ¿verdad? Y el Estado toma esos 1.500 millones, pero no los devuelve a la economía. Es decir, no los devuelve a la capacidad de transaccionalidad de la economía privada. Por tanto, los quita del mercado, los quita de la economía y no permite incentivar el consumo. Y el consumo es importante, porque cuando se activa el consumo, la producción sube. Si uno activa el consumo, significa que demanda, desea comprar más bienes y servicios. Por tanto, la producción también va a subir. Y el momento que el consumo sube, la producción sube, la generación de trabajo sube. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Crecimiento económico. Entonces, el gobierno solamente está enfocado en lo fiscal. Me dirán, pero hay que resolver el problema fiscal. Claro que hay que resolver el problema fiscal, pero habían otras opciones para resolver el problema fiscal sin afectar a los consumidores, a los ciudadanos, a las personas naturales y a las personas jurídicas, porque en medio de la recesión lo que necesitamos es más dinero en la economía.
Siguen siendo medidas parche, entonces, no realmente lo que se necesita. Definitivamente son medidas parche, Mercy Angélica, porque mire usted, ¿cuál es el déficit para el 2024? 12.940 millones de dólares. Y todos los años generamos un desfase presupuestario entre ingresos permanentes y egresos permanentes de 1.461 millones de dólares. Con 1.500 millones no resolvemos el problema. Entonces, hubiera sido mejor establecer otro tipo de medidas, como por ejemplo, el tema del impuesto a la salida de divisas, mantenerlo al 6%, que hubiera podido, eso permite recabar 700 millones de dólares. Un impuesto de salida de divisas que no afecte ni la inversión extranjera, ni las utilidades de la inversión extranjera, ni las transacciones de comercio internacional, para dejar claro. La eliminación de los escudos tributarios. Mire, María Angélica, aquí se han dado incentivos tributarios muy sueltos de huesos. Y esos incentivos tributarios no están relacionados ni con la capacidad de inversión de ese sector que supuestamente se les perdona el impuesto a la renta a 10, 20, 30 años, ni tampoco están atados al empleo. Esos incentivos tributarios suman casi 6.000 millones de dólares y más, mejor dicho. Pero se hubiera podido revisar eso para los que no son eficientes, eliminar esos escudos tributarios y ahí tenemos 2.000 millones de dólares. Ahí solamente en esos dos rubros tendríamos 2.700 millones de dólares. La subfacturación. ¿Hace cuánto tiempo no venimos hablando de los escáneres en la aduana? ¿Hace cuánto tiempo no venimos hablando de la subfacturación? Ha faltado decisión política, ha faltado liderazgo, capacidad, voluntad y decisión política. Si nosotros pudiéramos entrar con toda la era tecnológica que estamos teniendo ahora a luchar contra la subfacturación, tuviéramos otros 400 millones de dólares más. Ahí tuviéramos 3.100 millones con todos los rubros que he mencionado. Adicionalmente a eso, se pudiese eliminar, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? Si estamos en crisis hasta el punto que hay un decreto que declara guerra interna. Entonces, vamos a la OMC, ¿verdad? Y establezcamos una sobretasa arancelaria a 375 partidas que no son esenciales para la vida de los ecuatorianos. Y ahí tranquilamente pudiésemos establecer 700 millones más. Entonces ahí tendríamos 3.800 millones. Y adicionalmente pudiéramos entrar a una reestructuración de la deuda con los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Interamericano y Banco Mundial, con lo cual pudiésemos tener oxígeno financiero, bajar los dividendos de la deuda, ampliar el plazo, que igual se los va a pagar, igual se pagará intereses, y tendríamos oxígeno entre toda la sumatoria de lo que he mencionado en unos 4.800 millones de dólares. Y no hemos afectado al consumidor, no hemos afectado a las personas naturales y las personas jurídicas. Ahora, entrando justamente ya al tema electoral y quizás con todo este repaso que usted lo ha hecho en cifras en las cuales se ve que hay muchas otras opciones, que de hecho antes de que se implemente el IVA, justamente se hablaba de esto. Esto pasa justamente por un gobierno improvisado que no se esperó haber ganado las elecciones, que hace que justamente continúe el Ecuador herido, pese a que tiene ahí una medicina, al menos un antídoto, y sin embargo no se puede superar esto. ¿Qué es lo que lo encamina a querer precisamente a Carlos Rabascal estar en una papeleta presidencial y llevar las riendas del Ecuador? María Angélica, hace 46 años tenemos los mismos problemas. Hace 46 años tenemos debilidades en la estructura económica, debilidad en la estructura de las finanzas públicas, debilidad en la estructura productiva, la incapacidad de generar trabajo pleno, adecuado, digno, un modelo educativo caduco, un modelo de la salud pública caduco, una débil institucionalidad, una crisis de ética, una crisis de corrupción que lo estamos viviendo con este tema de la purga, lo estamos viendo, más otras cosas. Aquí ya en el Ecuador se está naturalizando hablar de coimas y sobornos de millones de dólares y no nos indignamos, nos podemos indignar, pero no se hace nada para sancionar. Una crisis de hipercentralismo que no nos permite crear nuevos polos de desarrollo, y al no crear nuevos polos de desarrollo no creamos nuevos actores económicos desde los territorios, una crisis institucional democrática, una crisis en la justicia. Entonces,
Yo tengo 63 años. Yo no puedo cruzarme de brazos de seguir viendo al país que no hemos podido parar la pobreza y el desempleo. Esas son las cosas que me motivan, Mercy, Angélica y Blanca, a seguir y continuar en la política, intentar con un grupo de ciudadanos y con Centro Democrático, que es el movimiento que ha adjuntado a esta invitación de construir un nuevo contrato social, un plan de desarrollo para poder intentar generar cambios y transformaciones en las estructuras políticas del país. Carlos, ¿cómo le va? Nuevamente buenos días, me mete en la conversación importante porque ha citado este caso que ha conmocionado, bueno, es la segunda parte de Metástasis, le ha llamado también la fiscal a la purga. Hay mucho discurso político sobre la decisión de Fiscalía de abrir esta nueva brecha de allanamientos operativos tan pomposo, aunque en menor proporción como lo fue Metástasis en diciembre pasado. Y particularmente quiero consultarle sobre la postura del expresidente Rafael Correa, que es muy suelto de huesos, a decir verdad, ha dicho que purga se trata de una retaliación de la fiscal por la salida de Fausto Murillo. ¿Qué opina usted primero de esa postura, ¿no? Y cuál es su postura también en torno a la investigación Purga y Metástasis? Blanca, gracias por la pregunta. Mire, yo no me quedo en las declaraciones de las personas, sino que voy al fondo del tema. Ha sido un secreto a voces en el Ecuador que la justicia ha estado cooptada por los partidos políticos. No es de ahora, ha sido de toda la vida. Ha sido de toda la vida. Ahora, si queremos engañarnos de que la justicia tiene altos niveles, que la justicia sí tiene altos niveles de corrupción, porque la tiene, que la justicia ha estado cooptada por los partidos políticos, por todos los gobiernos de turno, mi querida Blanca, piensan erradamente y han adquirido un hábito errado que se les ha convertido en una cultura equivocada, es que para alcanzar la gobernabilidad deben cooptar todos los poderes del Estado y no respetan la autonomía y la independencia de los poderes del Estado y los organismos de control. Eso es una equivocación, porque así no se construye democracia. Entonces se está permitiendo y se ha permitido históricamente a la función judicial hacer un espacio de mercantilización de la justicia, ya sea para proteger poderes políticos, ya sea para proteger poderes económicos o ya sea para proteger intereses de carácter particular. Entonces, tenemos que reconocer el problema, porque no reconocer el problema es agrandarlo. Y al Ecuador, dentro de este tema de una gran reforma de institucionalidad democrática que estoy mencionando, es evidente que tenemos que entrar a una gran reforma de la justicia. El tema pasa es cómo lograr esa reforma a la justicia sin la intervención de la política, sin la intervención de los políticos. Y ahí es necesario la participación ciudadana. Le escuchaba a Joffre Campaña en una entrevista que decía, mientras no se cambie el chip en los políticos, difícilmente cambiará la función judicial. Porque tenemos una función judicial que no se basa en el derecho, sino que se basa en el dinero. Y eso es imposible de aceptar, por un lado. Porque la justicia está llamada a defender libertades y derechos, pero también patrimonios. Y cuando defienden patrimonios se encuentran en el espacio de chantajear para poder mercantilizar la justicia. Pero eso lamentablemente no pasa solo en la justicia. Está pasando en la seguridad social, que llaman a los prestadores de dinero. Mire la denuncia del doctor Roberto Gilbert, de la clínica Guayaquil, que dice que lo llaman a pedir coimas para que procedan con auditorías y a emitir facturas y a pagar. Y aquí no pasa nada. Entonces tenemos que entrar a un proceso de depuración de la democracia ecuatoriana y entrar a una verdadera lucha contra la corrupción, una verdadera lucha contra la manipulación y la cooptación de la justicia.
Importante, Mercy. Y justamente en este tema en el que la fiscal, por un lado, se la cuestiona, por otro lado, se la respalda, usted también ha dado a ciertos criterios. De hecho, en el caso Metástasis, que bueno, por ahí se tergiversó un tanto, pero sin embargo, ¿el trabajo de la fiscal es suficiente ante todo esto que estamos evidenciando, cuando luego vemos de que hay alguna gente que, sin embargo, logra obtener medidas cautelares y que, de hecho, se va contra la fiscal? ¿Debe tener mayor apoyo? ¿Qué nomás le hace falta? Aparte de esto de que debe depurarse, debe justamente mantenerse esta independencia lejos del sector político. Usted lo ha dicho bien, tiene que mantenerse lejos del sector político. Es decir, aquí no se trata de apoyar a una persona, sino a la institucionalidad. Pero me alegro que usted, Mercy Angélica, haya dicho que se descontextualizaron mis palabras. Pero vamos a lo siguiente, Mercy Angélica. La fiscal también tiene que poner las barbas en remojo. Evidentemente ella no tiene barba, pero tiene que poner la barba en remojo, porque también ha sido selectiva. También ella no ha contribuido a la equidad en la aplicación de las investigaciones y de la justicia. Si no miremos el caso Ina Paper, si no miremos el caso Soborno, si no miremos el caso León de Troya, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que ella en este momento esté enfrentando, llamemos así, el caso Metástasis en la segunda etapa llamado purga y que le ponga también logotipos, etcétera, etcétera, me preocupa también el tema de la mediatización, porque la justicia tiene que hablar en los procesos, la justicia tiene que basarse en los derechos. Pero cuando comienza a mediatizarse todos los procesos, ¿qué pasa? Se polariza la sociedad porque se lleva a la opinión pública a convertirse en los jueces de los casos. Y la verdad en derecho es aquello que se puede comprobar. Ahora el tema es, ¿cómo solucionamos esto? A ver, se puede definitivamente establecer los procesos de reforma de la justicia, de la selección de los operadores de la justicia, decir que sea la asamblea, que sea la clase política, ya no podemos seguir permitiendo que sean jueces y partes de la defensa de sus intereses políticos o económicos en el país. Vamos a tener que recurrir a instancias internacionales, para que sean esas instancias internacionales, llámese Naciones Unidas, OEA, quienes manejen los procesos de esta reforma, evidentemente con observatorios ciudadanos del Ecuador para no perder la soberanía. Pero si seguimos de caída en caída, el país se nos va a volver apocalíptico y esa apocalipsis en el país va a destruir la democracia ecuatoriana. Y justamente a ese país apocalíptico que sigue en el limbo, que no vemos un norte claro precisamente hacia dónde camina. De hecho, el mismo tema del desempleo, mucha gente queriendo salir del Ecuador a buscar oportunidades en otros países, con una crisis económica, con una crisis judicial, con una crisis institucional que ya viene siendo, como usted bien señala, desde hace mucho tiempo, pero que a lo mejor en las últimas 2 décadas se ha visibilizado. Es el país que busca asumir Carlos Rabascal. ¿Cómo están las coordinaciones? ¿Con quiénes más se está conversando? ¿Ha tenido quizás reuniones incluso con representantes de organizaciones políticas? ¿Qué es lo que está haciendo justamente encaminando esta candidatura Carlos Rabascal? Es el país que pretendemos cambiar y transformar, Mercy Angélica. A ver, yo creo que todos estamos conscientes que el país está mal. El problema no es la conciencia en cuanto al diagnóstico del país. Todos sabemos que el país está mal. El tema es que aquí vienen los extremos radicales ideológicos. Y esos extremos radicales ideológicos son los que hacen ruido y generan la polarización en espacios limitados como las redes sociales, donde se descalifica, se insulta, donde está la bronca, donde está la pelea, pero donde no está la inteligencia, donde no está la racionalidad, donde no está el sentido de pertenencia. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiarlas? Hablándole a la gran franja que está entre estos dos extremos radicales ideológicos, o de poderes políticos que están concentrados en la lucha del poder y se han desconectado de la necesidad
de solucionar los problemas y sintonizar con las necesidades de la gente. No tenemos que caer entonces en el juego de la bronca. No tenemos que caer entonces en el juego de la pelea ideológica. Tenemos que concentrarnos fundamentalmente en este nuevo proyecto país, con la gente que quiera, con la gente que se quiere sumar, que es la gran mayoría. Si usted hace una investigación, Mercy Angélica y Blanca, si ustedes hacen una investigación, se van a dar cuenta que quienes están afiliados a partidos políticos son muy pocos y que quienes se identifican con una ideología política son muy pocos en el Ecuador. En consecuencia, el Ecuador lo que está necesitando en la gran mayoría de la población es resolver sus problemas. Y a eso apuntamos, por eso estamos con, pues ya Centro Democrático está dentro de este proyecto y agradezco a Centro Democrático. Hemos conversado con otras organizaciones políticas que están deliberando nuestra invitación, vamos a ver qué resuelve, pero también con organizaciones sociales y ciudadanas. Por eso estamos recorriendo el país, y agradezco a todas las coordinaciones provinciales de esta estructura de campaña, porque son ellas las que están financiando nuestra movilización. Y estamos recorriendo el país para seguir conversando con las personas, para seguir conversando con las organizaciones sociales y ciudadanas, para que conjuntamente con ellos ir construyendo el plan de gobierno, porque qué mejor que ellos para conocer sus propias necesidades y plantear sus soluciones. Habrá tiempo para justamente inyectar a esta gran propuesta todas estas necesidades, sugerencias que se da desde la población, de esos sectores invisibles que únicamente se los ve en tiempo de campaña. Es que tiene que haber tiempo, tenemos que darnos tiempo y es obligación nuestra de todo el país darles tiempo y escucharlos. Mercy Angélica, 7 de cada 10 ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo estable, seguro, no tienen ingresos estables y seguros, por tanto, viven en la informalidad. 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen para financiar la canasta básica. En 46 años no hemos parado la pobreza ni el desempleo. Queremos seguir activando una bomba de tiempo para que la explosión social sea mucho más peligrosa y fuerte que la que hoy tenemos. Recordemos la crisis en San Lorenzo, provincia de Esmeralda, desde el año 2017-2018. ¿Qué decía el arzobispo o el obispo de Esmeralda en aquel entonces en una de las homilías que dio a propósito de la explosión, de las explosiones recurrentes de bomba en San Lorenzo y en Esmeralda? ¿Qué decía? Que si en Esmeraldas no se era funcionario público, no se le dejaba más alternativas a los jóvenes de incorporarse en el crimen organizado, en la guerrilla o en el narcotráfico. Eso pasa en todo el país. ¿Queremos que eso se agrave aún más o es el momento de actuar seriamente, dejar la bronca y la pelea y llamar a esta unidad de país con los que quieran evidentemente participar en función de crear un país con justicia social, un país solidario, un país de paz? Dentro de esos acercamientos en busca justamente de esta gran convergencia ciudadana para poder rescatar al país, ¿se podría considerar conversar con la Revolución Ciudadana? ¿Con qué organización política no conversaría Carlos Rabascal? Yo no conversaría con las organizaciones políticas que no quieran un verdadero cambio y transformación del país. Miren, Chile, y luego de la dictadura de Pinochet, se vio obligado a conversar. Y ahí convergieron muchos sectores, con pensamientos distintos, con pensamientos diferentes. Establecieron una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta, sin importar la ideología que puedan tener, se la respetó. España, el Pacto de la Moncloa. Llega el momento que hay que conversar con todos. Llega el momento que no se puede renunciar al diálogo. El tema es si es posible ponerse de acuerdo en una agenda común que nos derive a un verdadero plan de desarrollo y que ese plan de desarrollo se respete sin perjuicio de las ideologías que cada uno tenga. Ahora, también las organizaciones políticas deberán renunciar a sus intereses de la lucha por el poder. Nosotros estamos
en la lucha por la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Bien, Carlitos, yo no puedo dejarlo ir sin preguntarle por los chimbadores. ¿Usted cómo ve esta papeleta? ¿Cómo ve esta papeleta para 2025? ¿Qué? No, dígame sinceramente, una de sus características es la lucidez y confío en que esta respuesta será inteligente. En serio, mirada como político, mirada como ciudadano. Nosotros hemos sido muy críticos de chimbadores, pero cuéntenos usted. A ver, primero definamos qué es chimbador. Cuidado, en la palabra chimbador está concentrada en una especulación sobre votaciones. Y cuidado, se chimba a la posibilidad de querer realmente y verdaderamente transformar el país. Eso es muy polite, pero usted sabe a lo que me refiero. A lo que me refiero puntualmente es a aquellos que quedaron últimos, que no tienen posibilidades, que no tienen un plan tampoco, que están allí para llenar la papeleta. Usted sabe a lo que me refiero. O sea, no vamos con esos que son políticos crecientes. Usted es parte de esa camada de me salgo de aquí, pero busco por acá. ¿Me explico? Blanca, y de Blanquita. A ver, yo respeto a todos. Todos tienen derecho y todos tienen legitimidad. Ahorita estamos en un espacio de precandidaturas que se pueden concretar o no se pueden concretar en candidaturas oficiales, ¿verdad? Pero yo he aprendido algo, mi querida Blanca. Yo no veo bajo el hombro a nadie, porque para triunfar en la segunda vuelta hay que establecer relaciones en la primera vuelta. Ah, eso es muy inteligente. Eso es muy inteligente. Usted sí, lo veo bastante... Y lo otro no es polite, Blanca, porque Sí. lo otro tiene que ver es con el objetivo fundamental. El objetivo fundamental no es el proceso electoral. Claro que es importante, nadie dice lo contrario. Pero si un proyecto político, un proyecto de país se queda en el proceso electoral y no continúa cualquiera que sea el resultado, mire cuántos presidentes han ganado y no han cumplido. ¿Cuántos presidentes que han ganado no han podido continuar con el proyecto político en términos efectivos y en términos de efectividad? Entonces tenemos que poner las cosas en su sitio, Blanca. Sí, es importante, es importante. En otras palabras, hacia mí. Ah, bueno, no, yo encantada. Y espero tenerlo de nuevo ya. Ya ve, y usted se lo ha perdido todo este tiempo. Mercy, tranquilo. Bueno, Mercy. Cuando ya sea candidato oficial, para que vuelva con toda la confianza, acá hacemos periodismo con responsabilidad. Para terminar, Daniel Noboa gana en una... Mercy Angélica, y les prometo estar presencialmente en algún momento. Qué bueno. Bienvenido siempre. Y acá lo esperamos con un cafecito y no tome usted solito ahí como está. Justamente, Daniel Noboa gana en una primera vuelta. Existe un respaldo aparentemente que estaría dándose esto así. ¿Cómo ve usted el escenario de aquí hasta febrero de 2025? A ver, el Ecuador es cambiante. Y es cambiante todos los días. El Ecuador en fracciones de minutos puede cambiar. Siempre nos trae sorpresas. Habrá que ver las gestiones que tenga. A ver, el tema de seguridad, por ejemplo. El tema de seguridad Daniel Noboa lo ha controlado y está bien. Hay que mantener los militares en la calle. Pero la pregunta es, ¿se puede mantener los militares en la calle forever and ever? ¿Por siempre y para siempre? Porque por consulta popular que tenga la pregunta para permitir que los militares estén en la calle, manejando las cárceles, etcétera, etcétera, es prácticamente imposible, porque sacas a los militares de su principal rol, resguardar y defender la seguridad externa. Entonces, si los sacas de las fronteras, los metes a las calles, los metes a las cárceles, ¿qué está pasando con las fronteras? Entonces, vamos a ver si esa política tan solo de militarización en términos de seguridad da resultados y se puede sostener. En estos últimos días estamos viendo algunos rebrotes, ¿verdad? Ojalá que eso no crezca, porque para el bien del país, ojalá que Daniel Noboa le vaya bien en ese tema de la seguridad. Pero hay que entrar a una gran reforma profunda de la seguridad. Política criminalística, política de cárcel, política de inteligencia y contrainteligencia, no para perseguir políticos, sino para el tema de seguridad. La política migratoria en el Ecuador, la política
la política pública en términos de inversión de la seguridad, cuál va a ser la institucionalidad de la seguridad, qué vamos a hacer con la policía, porque es obvio que la policía está cooptada, que es obvio que la policía es ineficiente. ¿Vamos a mantener la misma estructura de la policía o la vamos a cambiar a una policía civil, nacional, territorial, al amparo de lo que nosotros proponemos como regiones autonómicas descentralizadas? ¿Cuál va a ser la política económica en territorio? ¿Cuál va a ser la política de inversión en territorio? ¿Cuál va a ser la política de estructuras productivas complementando con la economía social y solidaria? Etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser la política social? Articulando con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso por un lado. Y el segundo reto que va a tener Daniel Noboa es el tema económico. El tema económico no me refiero al tema fiscal, es al tema de la reactivación del aparato productivo y al tema de la generación de trabajo. Y cuidado, y advierto de una vez, se sigue castigando a los ciudadanos queriendo incrementar en 3 puntos los aportes a la seguridad social, que más del 15% del IVA. Imagínense el impacto catastrófico que puede crear en los consumidores, en los ciudadanos. Ingeniero, agradecerle, nos hubiese gustado seguir ampliando este tema, pero ya me escribe justamente su personal de asesores que tiene también compromisos con otro medio de comunicación, por lo que le agradecemos haber conversado con nosotros esta mañana. Sin duda, muchísimos temas que le interesan a la ciudadanía y qué mejor poder abordarlo, en este caso con usted que aspira a gobernar nuestro país. Gracias por haber conversado con nosotros. A usted, Mercedes Angélica, a usted, Blanca, y bueno, ojalá, que espero que esta taza de café la podamos compartir presencialmente. Un fuerte abrazo.